La presión de Estados Unidos sobre políticos mexicanos se ha intensificado mediante señalamientos de vínculos con el narcotráfico, investigaciones y cancelación de visados, como el caso de Andrés Manuel López Beltrán, quien llamó a organizarse contra lo que calificó como una embestida a la soberanía nacional. Sobre este tema escribe este lunes en su columna en Excelsior nuestro amigo, el periodista Jorge Fernández Menéndez, y vamos a platicar con él sobre este asunto. ¿Cómo estás, querido Jorge? Gusto saludarte. Pascal, un placer siempre estar contigo, con todo tu auditorio. Un gran abrazo. Gracias, igual para ti, Jorge. Pues, ¿qué significa, qué sentido le das tú a la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán y luego de la reacción de él mismo a través de la carta que escribe a Donald Trump? Miren, la cancelación de la visa es un acto soberano, vamos a llamarlo así, de los Estados Unidos, ¿no? Uno no decide si, no es como dice Marco Rubio, no es un derecho, es una opción de Estados Unidos. Y como han dicho las autoridades, también las cancelaciones de las visas son contra quienes realizan acciones en contra de Estados Unidos. Ese yo creo que es el punto fundamental. Andy López Beltrán, Andrés López Beltrán, está siendo investigado por Estados Unidos. Tú recordarás, una de las últimas pláticas que tuvimos aquí fue que había eh, 236 expedientes ya cerrados de investigaciones en Estados Unidos, unos en Chicago, otros en Nueva York, sobre lo que ellos llaman narcopolíticos mexicanos. Y en ese sentido, uno de esos casos es el de Andy López Beltrán. Hay muchos más. Hay investigaciones en contra de Andy López Beltrán. No es verdad que no hay ninguna investigación. Ya la última vez que él quiso entrar a Estados Unidos tampoco se lo permitió. Según la versión que yo tengo, esto fue en mayo. Nuestro amigo Héctor de Mauleón dice que fue en marzo, puede ser, marzo o mayo, pero lo cierto es que la investigación ya está contra él, está contra muchos otros funcionarios, se les ha quitado la visa. Y hay dos tipos de investigaciones contra Andy López Beltrán. Unas relacionadas, las más importantes, con el tema del huachicol, del contrabando de combustible y las obras que se han realizado en torno, y los actos de corrupción en torno a las distintas obras que se han realizado en México, y otras por financiamiento de personajes relacionados con el crimen organizado. En esto se cuenta, por ejemplo, que será muy importante, Pascal, lo que esté diciendo Enrique Díaz, el secretario de Finanzas de Sinaloa, que está actualmente en Estados Unidos como testigo colaborador. Enrique Díaz era uno, aquí lo publicamos en nuestras columnas de Excelsior. Enrique Díaz era uno de los que financiaba a Andy López Beltrán, a sus hermanos, el que daba obras, les daba apoyo aquí en la Ciudad de México, con funcionarios de la Ciudad de México. Ahí había muchos de funcionarios que participaban en esa trama junto a Andy López Beltrán, Juan Pablo de Butón, Daniño Pastore, el de aduanas, ahí estaba Milcar Olán, había muchos funcionarios, sobre todo en el sector financiero, que estaban trabajando con ellos y que operaban a través, por ejemplo, no solamente de Sinaloa, pero en forma muy destacada a través del gobierno de Sinaloa. Entonces, la combinación de los dos golpes, el golpe que se dio ya hace unos meses, ya llevamos casi 110 días, del pedido de extradición de Rubén Rocha y otros 9 funcionarios sinaloenses, de los cuales 2 se entregaron a los Estados Unidos sin que fueran detenidos en México. Y este golpe, porque es un golpe indudable, a Andy López Beltrán y a otros personajes que no han aceptado que les han quitado las visas, como Adán Augusto López, yo creo que cierran la pinza o comienzan a cerrar la pinza en torno a estos temas, que son los dos maxi procesos que tiene Estados Unidos. Uno por relación con cárteles de la droga y el otro por relación con el contrabando de combustible. Si estos dos hechos que tú mencionas, Jorge, están relacionados, las órdenes de aprehensión anunciadas hace 110 días
y ahora la revocación de la visa. ¿Cómo interpretas tú lo pausado de este proceso? ¿Lo ves como algo intencional o lo ves como algo que va derivando de las investigaciones que está realizando Estados Unidos? Yo lo veo como algo, yo creo que las investigaciones en buena medida ya están realizadas, pero creo que se están tomando con precaución y viendo cómo actúa el gobierno mexicano. Desde que las cosas iban con más o menos con un cierto ritmo, mientras la presidenta Sheinbaum actuaba cooperando en muchos ámbitos con Estados Unidos. El punto de quiebre es cuando el gobierno se niega a detener a Rocha y a los otros implicados en el caso de Sinaloa y se niega de una forma muy terminante diciendo que no hay pruebas. Ujú. Comienza el discurso este de la soberanía sin ningún elemento, la verdad, porque esto no es un tema de soberanía, esto es un tema de justicia. Y, y ahí se comienzan a endurecer. Y cuando vemos cómo actúa Estados Unidos, vemos, Pascal, una serie de movimientos concéntricos. Vemos, sí, el tema de las visas, son muchas las visas que se han quitado, Estados Unidos ni informa cuántas son, pero la información que tenemos es que son muchas. Está el tema de los expedientes que se han abierto, que son muchos, nos dicen 236, Ujú. no que se han abierto, que están cerrados y ya listos para judicializar. Lo vemos en temas que aparentemente no tienen nada que ver, como la negativa de Estados Unidos a ampliar el TEMEC, que obliga a una renegociación año con año. Lo vemos en el tema como lo del aguacate, lo vemos en el cierre de la frontera por el gusano barrenador. Lo vemos en esto que se informó que es La seguridad importantísimo la aérea, semana ¿no? pasada y que le dimos poca bueno, lo de la categoría aérea, Ujú. la posible caída de categoría 1 o 2 y esto del contrabando de productos chinos, la ofensiva que comenzará Estados Unidos contra la venta de productos chinos que se hace en distintos países, pero destaca particularmente Sí. México, que además es una práctica que sí se hace, que vienen productos chinos, se les da una manita de gato o simplemente se los reetiqueta Ujú. y se los exporta como productos mexicanos a Estados Unidos. Eso es notable incluso con el acero y con el aluminio. Sí. Entonces, no es un movimiento, no es que retiraron una visa, son una serie Ujú. de movimientos concéntricos Sí. en temas económicos, políticos, sociales, que me parece que han tenido una pésima respuesta por parte del gobierno mexicano Ujú. porque o no lo entiende o cree que envolviéndose en la bandera, defendiendo a personajes que en muchos casos son indefendibles, como Rocha o Andy, Sí. van a establecer a partir de ahí una lucha por la soberanía nacional. Jorge, permite, voy a hacer una breve pausa y regresamos para seguir platicando. Sí, por supuesto. Volvemos a seguir. Visión y disciplina. Banca Patrimonial Capital. Tu legado, nuestra prioridad. Primera emisión con Pascal Beltrán del Río. Estamos conversando con Jorge Fernández Menéndez sobre el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán y lo que significa en un contexto complicado de la relación México-Estados Unidos. Jorge, ¿te imaginas el siguiente escenario? ¿Lo ves posible? Morena y sus aliados están preparando el proceso de postulación de quienes contenderán en las elecciones del próximo año. ¿Imaginas tú un escenario en el que una vez ya decididos los candidatos, o por lo menos designados lo que ellos llaman los coordinadores de la transformación en diferentes estados, de repente venga una cancelación de visa? No, sí, por supuesto. Y además Morena se está equivocando en una forma muy grave en este tema, en este capítulo. Mira, Morena, y algún día lo hemos escrito hace no mucho, Morena no está haciendo ahora, no está presentando, haciendo la criba, vamos a llamar así, de candidatos con relaciones con el narcotráfico. Está registrando personajes, está eliminando algunos y decidiendo los que manda a encuestas. Y ha dicho, lo ha dicho Ariana, ha dicho que luego de eso, pues ya los que resulten
electos son los que enviarán para que fueran investigados a ver si tienen antecedentes o no. Yo veo, por ejemplo, los precandidatos, estaba viendo los precandidatos que tienen para varios estados, pero particularmente Baja California, Sinaloa, algunos otros estados, San Luis Potosí. Hay una enorme cantidad de personajes que por lo menos en el ámbito público han sido denunciados por su presunta relación con el crimen organizado. Entonces, o con distintos negocios relacionados con ello. Yo creo que tendría que ser mucho más serio el trabajo interno de Morena para elegir, de todos los partidos, pero en este caso en particular de Morena para elegir a sus candidatos. Tendrían que tener claro Morena, que no lo tiene todavía, y yo no sé si lo tiene claro el gobierno de la República, cuáles son los políticos que ya no tienen visa, porque Estados Unidos no informa, salvo casos muy particulares, Ujú. a los políticos que no tienen visa, por lo menos para saber. Tú no puedes tener un candidato al que le hayan quitado la visa, por más que se diga que es un tema para entrar a un país, simplemente no se le quita la visa a alguien si no tiene, lo dijo Marco Rubio con toda claridad, si no se considera que está realizando actividades en contra de Estados Unidos. Entonces, esos personajes no podrían ser candidatos. No podría ser candidato nadie que no tuviera por lo menos una visa. Y no veo que Morena esté realizando esa labor. Bueno, pues ya una candidatura se cayó, ¿no? La de Enrique Insunza, quien se veía como el aspirante más fuerte a la candidatura de Morena y sus aliados en el caso de Sinaloa, con los hechos de hace 100, 110 días, pues esa candidatura ya se ve prácticamente imposible. No, lo de Insulza es imposible porque además tiene pedido de detención, pero si uno ve la lista de Sinaloa, Ujú. de la gente de Morena, el 90% son gente del equipo de Rocha. Entonces, a ver, ninguno de esos yo lo veo calificado como para que esté en esas condiciones. Cuando uno ve las listas de Sonora, salvo algún que otro personaje, son todos personajes que están en la entraña del gobierno de Alfonso Durazo, y Alfonso Durazo sabemos que está también con problemas. Y cuando uno comienza a ver así estado por estado, vemos que eso se comienza a repetir. Entonces, no han definido, se ha retrasado también, me imagino que quizás por eso se ha retrasado las fechas que Morena se había puesto a sí misma para estas candidaturas, pero hay una norma, no sabemos cuántos políticos se les ha quitado la visa, algunos hablan de 50, otros de muchos más. Sé también, mira, no es un tema menor, Pascal, ahora que se acercan este proceso electoral, que a muchos de estos políticos, también sin que se haya dado a conocer, incluso políticos en funciones y funcionarios de alto nivel, les han bloqueado las cuentas por orden del FinCEN. Tampoco eso se ha dado a conocer, pero cuando uno habla con directores de bancos, les llegan cotidianamente listas de personajes a los que hay que bloquearles las cuentas, y muchos de ellos son personajes políticos de mediano y de alto nivel. Entonces, me parece que en esta estrategia concéntrica de la que hablábamos, por supuesto, que se va a dejar abierto el tramo de las elecciones del 27. Eh, uno no sabe en cuándo y en qué medida, pero no se puede echar en saco roto el mensaje que publicó Christopher Landau, el subsecretario de Estado, en el sentido, con un tono irónico, histriónico, en el sentido de que si les está gustando pues la primera temporada de esta serie, palabras más, palabras menos, espérense a la siguiente y preparen las palomitas. Sí, yo creo que septiembre y octubre van a ser meses claves en esto, por muchas razones, porque son un poco la consecuencia natural de lo que se está viendo, de lo que ha ocurrido en los últimos 100 días, desde la negativa del gobierno de entregar a Rocha y compañía, y es también los meses previos a la elección estadounidense.
¿no? En Sí. noviembre, y sobre todo si se comienza a cerrar el tema Irán, va a haber fuerzas políticas y militares y esfuerzos políticos como para poder concentrarse en América Latina, y los temas que están abiertos en América Latina creo que son tres. Es el tema de Cuba, el tema de la elección en Brasil y lo que está sucediendo con la narcopolítica en México. Bueno, pues habrá que estar atentos a todo ello. Jorge, ¿alguna reflexión adicional sobre lo que está pasando en este tramo de la relación bilateral? Mira, yo creo que este tema y el de Andy particularmente, y si se confirma lo de Adán Augusto, son distintos procesos con distintos protagonistas y demás, pero hay una convergencia en Palenque, Ujú. ¿no? Yo creo que eso sí lo ha detectado bien Morena, es una convergencia en Palenque porque inevitablemente, aunque no lleguen al expresidente, todo gira en torno a la gente de confianza de Morena, y gira en torno a las definiciones que tiene que tomar el país, qué ruta va a seguir el país. Me parece que así todo, el tipo de defensa que hacen de todos los gobernadores, todos los legisladores, las declaraciones del partido común, todo es un error brutal. Porque cuando se demuestra que cualquiera de estos personajes tienen procesos abiertos, tienen pruebas y han cometido delitos, si los defendiste como un todo, también asumes la culpabilidad como un todo. La confrontación y la carta absolutamente estúpida que escribió Andy López Beltrán contra Trump, contra Estados Unidos, contra Marco Rubio, si tú la defiendes, quedas en una situación diplomática dificilísima, y lamentablemente eso es lo que indirectamente está haciendo el gobierno federal y lo que está haciendo Morena. Pues Jorge, te agradezco como siempre que nos acompañes en el programa. Te mando un abrazo. No, es un placer estar contigo, con todo tu auditorio. Un gran abrazo, Pascal. Gracias, gracias. Jorge Fernández Menéndez, léalo en Excelsior, su columna Razones, de lunes a viernes. Hoy se titula El suicidio epistolar de Andy y Morena.